Ahora a la segunda parte de la historia de la creación. Tuvimos un problema técnico con el audio. Esto fue, al comienzo, un episodio entero. Y donde nos quedamos en la parte 1. Se puede oír algo así como los problemas técnicos allí, los problemas de audio, aumentando. Y así que tuvimos que hacer un corte allí y eliminar la grabación previa. Para la segunda parte de ese episodio, aquí estamos con la segunda mitad, tratando de no repetir lo hecho en la primera parte. Nos quedamos en el día 2 de la historia de la creación. Cuando imaginamos el templo, esencialmente lo tenemos presente. Más probablemente, el velo divide las aguas de arriba y las de abajo, como el firmamento y la expansión. Este es el día 2, justo al lado del día 1. Así que pasamos al día 3. ¿Qué pasa en el día 3? Bueno, aquí en el día 3. Observamos que las aguas se juntan en un solo sitio. Aquí también hay orden y división sucediendo. Vemos las aguas reunidas en un solo lugar, y eso hace surgir la tierra. En el relato de la creación egipcia, esta es la piedra Ben-Ben que surge. Así que una división entre el agua y la tierra aquí. Estamos captando el contexto. Dos Nefidos, ¿verdad? Con Lehi, oposición en todo. Eso es parte de la oposición en todas las cosas. Podemos verlo literalmente en su significado, pero también creo en ello. Es lo que se encuentra entre esa oposición. ¿Cierto? Entre los dos lados. Hay contexto, hay sutileza, hay organización, hay niveles. Y eso es lo que obtenemos en el relato de la creación. Y luego obtenemos la hierba que produce semilla, el árbol frutal que da fruto según su género, y el árbol que da fruto, cuya semilla creció en la tierra, justo como dije, ¿cierto? Así que estamos viendo esto. Proceso de vida siendo puesto en su lugar, esta biología que es vida en la tierra, perpetuándose luego de esa vida. Es un orden. Podemos pensar en la familia como parte de este orden. Una perpetuación de almas, de padres a hijos, y así continuamente, siempre. También podemos pensar en el día 3 como el altar del incienso con las hierbas, como el incienso que se quema con las ascuas, en ese altar que se encuentra justo delante de lo que sería el día 2, ¿verdad? El firmamento, la expansión, el velo. Y allí, en ese altar, es donde, por ejemplo, tuvimos a Zacarías, ¿verdad? El padre de Juan el Bautista. Eso es lo que estaba haciendo allí, actuando de una manera irónica y sacerdotal en el altar del incienso, que es donde piensa en el incienso como oración. Y allí, en ese altar del incienso, es donde Gabriel se le aparece y le dice que tendrá un hijo y que su nombre será Juan. Y luego el día 4, y esto es interesante porque en la historia de la creación, el día 1 ya tiene la luz y la oscuridad, ¿verdad? Eso ya está establecido. Pero esto va más allá de la luz y la oscuridad, ¿verdad? Podemos ver la luz de nuevo, creo, como la fuente del amor, como la fuente de la caridad, como la fuente del sacerdocio, la fuente del DBR. La fuente es Jesucristo. En el cuarto día se colocan los cuerpos celestiales en su lugar en la historia de la creación. Esto es lo que vemos en Moisés 2, nuevamente verso 14. Dice, y yo, Dios dijo, hágase lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones y para los días y para los años. Esto es muy interesante. 15, y sirvan de lumbreras en la expansión de los cielos, para dar luz sobre la tierra. Y fue así. Muy bien, entonces, en 14 y 15 dice que será para lumbreras en la expansión. Así que, en primer lugar, podemos observar un par de cosas distintas. Una es que en el velo en el antiguo templo de Salomón, ¿verdad? Sabemos que había imágenes que estaban bordadas en este velo. Seguramente había ángeles.
si volvemos a pensar en ello. Espíritus o seres, junto con ciertos cuerpos celestiales como Kolob y el Sol y la Luna y las estrellas. Aquí están los ángeles que posiblemente estarían en el templo de Salomón. Solo una idea aquí. No estoy tratando temas doctrinales sobre esto, pero es interesante que obtengamos una especie de eco de Abraham 3 aquí, con los espíritus y con los cuerpos celestiales y la luz. Esto me parece que si lees todo esto junto, como una sola visión, que naturalmente vas a remontarte a Abraham 3 y entender de nuevo, la estructura jerárquica aquí y mirar esto un poco diferente. Incluso obtenemos algunos de los mismos términos o conceptos que obtenemos de Abraham 3, con el sistema planetario y las estrellas. Dividirán el día de la noche y servirán de señales para las estaciones y para los días y para los años. Esto es muy similar a los tiempos y el cómputo del tiempo. Y las revoluciones. ¿Qué nos brindan planetas y estrellas en Abraham 3? Deberíamos unir eso. Y estos están en el versículo 15, dice, y sirvan de lumbreras en la expansión de los cielos para dar luz sobre la tierra, y fue así. Una vez más, al pensar científicamente, considero lo que hay en el cielo y la gratitud por la luz que tenemos. No podríamos vivir y las plantas no podrían vivir sin la luz y el calor y todo lo demás. Todo eso es verdad. ¿Cierto? Puedo verlo simbólicamente, espiritualmente, desde una visión. Entonces tal vez obtengo una idea diferente sobre la luz que baja, como DBR, ¿verdad? Como sacerdocio, como amor, como misericordia y gracia de Jesucristo, y pasando por la estructura jerárquica hasta que puedo recibirla. Y la tengo aquí en la tierra sobre el mundo, en el que estoy, ¿verdad? O la tierra sobre la que estoy parado. Y luego de nuevo, siendo que soy parte de esa estructura jerárquica, sabiendo que estuve en el concilio para ayudar a crear todo esto, y participé en ello, y sigo participando en ello. Así puedo girar y ofrecer esa luz a otros mientras la recibo también. Una idea sobre esto. Después, creé 2 lumbreras grandes, la mayor para el día y la menor para la noche, palabras muy similares a las que obtenemos. En Abraham 3, la mayor era el sol, y la menor era la luna, y las estrellas también fueron hechas, incluso según mi palabra, mi DBR. ¿No es así? Pues, ¿qué más podríamos estar pensando sobre esto? ¿Qué más significa esto? Miren, de nuevo, donde hay 2 cosas, una mayor que la otra y otra mayor que esa. Solo voy a decir algo. No sé si tiene que ver con esto. Nunca leí esto antes. Pero se me queda en la mente al pensar en las leyes superior e inferior y el gobierno y el sacerdocio aquí, que estamos pasando por Abraham 3. Y digo, ¿tiene esto algo que ver con la ley más alta y la ley más baja? ¿Tiene esto algo que ver con que el sol sea representado frecuentemente como Jesucristo? El sacerdocio según el orden solar, con un juego de palabras. La mayor, ¿verdad? Y luego la menor para gobernar la noche. ¿Es esa una ley inferior? ¿Es esa una representación del sacerdocio arónico? No lo sé, pero nos da una estructura jerárquica en su lugar para este sacerdocio y luz y palabra que viaje hasta nosotros. Lo interesante también es que cuando vamos a Abraham 4 y leemos el versículo correspondiente a esas luces, obtenemos lo siguiente. Dice, y vemos más de esa estructura jerárquica en su lugar, muy evidente aquí. En 16, Abraham y los dioses crearon 2 luceros, la mayor para el día y la menor para la noche. Y luego obtenemos este pequeño detalle aquí.
Con la lumbrera menor, ellos colocaron estrellas. Ahora sabemos científicamente que las estrellas no tienen nada que ver con la luna. ¿Verdad? Nada que ver con la luna en absoluto. Esto no es una representación científica de esto. Intentar encajar cuadrado en redondo. Perderás. Y quizás sea perjudicial para tu testimonio. No hagas eso. Esto es una visión. Esta es una visión que desciende al drama. Y es específicamente para el templo. Entonces la menor coloca las estrellas. El sol ilumina la luna, la cual luego ilumina las estrellas en el nivel inferior, nivel de luz. Solo otra cosa, para mí, algo que confirma la idea de la estructura jerárquica aquí. Ahora, aparte de lo que se coloca en el firmamento, en el velo aquí, también hay luces en el lugar sagrado, junto al altar del incienso, fuera del velo del lugar santísimo. Así que tienes una menorá, ¿verdad?, con los 7 brazos. Y uno de esos brazos en el centro es más alto y está puesto como mayor que todos los demás. Hay una estructura jerárquica en esa menorá y algunas fuentes no canónicas muestran que probablemente ese es Jehová allí en el centro de esa menorá, y todos los demás candelabros en la menorá estarían ligeramente girados, apuntando hacia el centro, hacia el candelabro más alto, el mayor candelabro, la luz mayor. Ese es el día 4. Luego pasamos al día 5. Y aquí tenemos las bestias del campo, las aves en el aire, los peces en el mar, y deben ser fecundos y multiplicarse, llenar las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Y van a... La vida se reproduce en abundancia según su especie. Se establece un mecanismo para perpetuarla. Esa perpetuación del orden mientras avanzamos en esto se pone en su lugar. De nuevo, es la misma idea que lo que tenemos con la familia cuando llegamos a Adán y Eva. Ahora en 26 aquí, al llegar al 6º día, se creó al hombre y la mujer. Y de nuevo, volviendo ahora a Moisés 1, donde a Moisés se le dice que es creado a imagen del unigénito. Y le dice esto a Satanás. ¿Quién eres tú? Soy Moisés, el Hijo de Dios, creado a imagen del unigénito. De nuevo, si usamos el drama del templo aquí, si entendemos esto como un drama escrito, Moisés es real y un personaje que podemos representar fielmente. No, en un drama interpretaríamos su papel. Hemos sido creados a su semejanza. Somos creados a imagen del unigénito. ¿Y qué significa esa imagen? Frecuentemente pensamos en nuestro cuerpo, ¿cierto? Tenemos 2 brazos, 2 manos, una cabeza, 2 piernas y 2 pies. Así que estamos a imagen de Dios, y Dios es corporal, ¿verdad? Él tiene un cuerpo de carne y huesos. Todo esto es verdad. Todo esto es verdad, pero de nuevo, vayan más allá de lo carnal, vayan más allá de lo físico. ¿Qué hay de lo espiritual? ¿Cómo es creado Moisés como el unigénito? ¿Cómo está él a imagen del unigénito? ¿Cómo estamos nosotros a imagen del unigénito? Porque tenemos Moisés 1. Ahora podemos atar la creación de Adán y Eva directamente a la experiencia de Moisés en la cima de la montaña. Es la misma visión aquí, ¿verdad? Es la misma visión. Aquí está el 26. Y yo, Dios, dije a mi unigénito, que estuvo conmigo desde el principio, el concilio, la guerra en el cielo. Creemos al hombre a nuestra imagen.
Ahora recuerden también lo que hemos visto de todas las hierbas y los árboles y los frutos y las bestias y las aves y los peces. Es que deben ser creados con vida y luego perpetuarse, según su propia especie. Aquí están hombre y mujer según Dios. Es la misma estructura aquí. Lo llamamos aquí imagen y semejanza. Continuando dice, y yo, Dios, dije, que tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del aire, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Esto es jerarquía. Así que no está sentado inmediatamente al final de la estructura jerárquica, por así decirlo. Él está en una posición donde tiene responsabilidad, tiene mayordomía. Pero no es solo. Ser un buen protector de la tierra es fundamental, de naturaleza física. El mensaje espiritual de eso es que estás en la estructura jerárquica y ahora vas a girar y tienes cosas de las cuales ser responsable. Debes crecer y aprender con la responsabilidad. Por eso creé al hombre a mi imagen, a imagen de mi único engendrado. Eso es precisamente lo que a Moisés se le dijo, misma frase. A imagen de mi único engendrado lo creé a él, varón y hembra los creé a ellos. Así hombres y mujeres son creados a imagen del unigénito, como Moisés lo fue. Espero que podamos tener más luz sobre eso. Un momento de revelación. Moisés destaca la importancia de ver esto como una historia, una narrativa específicamente, como un drama. Porque cuando hacemos eso, decimos, oh Moisés, yo debo ser como Moisés. Estoy viendo esto, pero siento al personaje de Moisés, porque soy creado a imagen del unigénito, como se nos dice aquí. ¿Verdad? Adán y Eva. Son creados a imagen del unigénito. Adán y Eva son ¿quiénes? Adán y Eva son ustedes. Adán, si eres hombre, y Eva, si eres mujer. Este eres tú. Tú llenas esos zapatos. Eres Adán y Eva. No es solo la historia de nuestros primeros padres. Esa es la línea física e histórica. En esto, eso es importante. Pero no es como está redactado. No es ese su propósito. ¿No es simplemente liturgia del templo? Creo que sí. Que está escrita para ti. Tú llenas los zapatos de Adán o de Eva. Y como Adán o Eva, vas a actuar como ellos. Tienes los mismos mandamientos. Debes perpetuar la estirpe humana. Debes trabajar para volver a Dios. Este eres tú, es un drama, para que puedas insertarte en ese drama. Ahora, en el 29 aquí, el Señor nos dice, y yo, Dios, dije al hombre, está bien, esto te dice a ti. He aquí, te he dado toda hierba que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto de árbol que da semilla. Para ti esto será para alimento. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en lo que yo concedo vida. ¿Correcto? Así que esto será para alimento. Entonces, de nuevo podemos verlo físicamente. Podemos ver cómo esto nos sostiene físicamente. Pero ¿qué si lo vemos espiritualmente aquí? ¿Verdad? De nuevo, la creación sucede tanto a nivel espiritual como a nivel físico. Entonces, ¿qué debemos consumir espiritualmente? Podemos consumir varias cosas. No todo lo que tenemos en la tierra podemos consumirlo sin consecuencias negativas, como es espiritualmente. ¿Qué consumimos espiritualmente? Se nos ofrece una amplia gama de opciones. ¿Qué elegimos consumir? ¿Qué aves espirituales, qué peces espirituales y qué bestias espirituales consumimos en nuestras vidas? Y esto es el final del día 6.
Ahora aquí en el capítulo 3 de Moisés, se nos vuelve a hablar de la jerarquía. Esto es muy importante. Una vez más, la adversidad del mundo intenta aplanar la jerarquía continuamente. Leí un artículo el otro día. ¿Sobre qué versaba? Era sobre estudios arqueológicos de la antigüedad. Y mencionaba cómo existían sociedades igualitarias. El término exacto que utilizan es que no existía la desigualdad. No había desigualdad en nada de esto. Algunas de estas civilizaciones antiguas, a diferencia de lo que pensábamos antes. Pero siempre hay jerarquía. No se puede existir sin jerarquía. Es necesario elegir un líder, un capitán. ¿Verdad? Necesitas un padre sobre un hijo. Siempre hay una estructura jerárquica en vigor. Y sin embargo, a medida que vemos jerarquía crecer, la historia de la creación, y en Moisés 1 y Abraham 3, hay mucha oposición a esto en el mundo. Y ejerce presión en cada aspecto de la vida para intentar eliminar la jerarquía. Y no es que todas las jerarquías sean buenas, no lo son. Pero no tener jerarquía significa caos, significa destrucción. Y equiparar la desigualdad con la felicidad y el gozo sin una jerarquía no es una realidad. Y no es un principio espiritual como vemos aquí. Y llega a la puerta principal del Evangelio, oposición contra la jerarquía y contra la iglesia, donde continuamente podemos ver de nuevo la deidad, ¿verdad? Miramos a la deidad. Puede que ya haya dicho esto en el primer episodio, pero la deidad se transforma en algo más donde ya no hay tres individuos distintos porque no deseamos jerarquía. Así que vamos a poner todo en un solo ser, y tres naturalezas diferentes, por así decirlo. Tres esencias distintas. Esto sucede una y otra vez. Lo vemos con Lehi y el Deuteronomio en Jerusalén. Vemos esto por todo el libro de Mormón si miras de cerca. Y una oposición contra el Hijo de Dios. En el verso 1 del capítulo 3 de Moisés. Así fueron terminados los cielos y la tierra, y toda la hueste de ellos. ¿Verdad? Así que todo lo que tenía que acompañar esa estructura jerárquica, la hueste, como el término que obtenemos, el Señor de las huestes. ¿Correcto? Eso representa una estructura jerárquica. Es el Señor con los individuos alrededor del trono y con las congregaciones de ángeles. Es la estructura jerárquica. Es toda la familia. Es el sacerdocio. Es el orden. Es DBR, es la luz de Cristo. Y luego en el séptimo día, y no voy a profundizar mucho en esto, obviamente es el día de reposo, es el reposo de Dios. Y eso culmina nuevamente ¿en qué lugar? Termina en el lugar santísimo. Esa es la sala celestial. Ese es el trono de Dios de nuevo, de vuelta a su reposo. Ahora, a partir del verso 4 de Moisés 3, o en Génesis 2, 4, esto es, donde la mayoría de los eruditos bíblicos creen que se inicia una segunda historia de la creación, y tal vez hay una narrativa diferente que comienza aquí. Y la erudición bíblica cree que, en su mayor parte, el consenso es que estos dos se fundieron uno tras otro. Quizás lo fueron, y quizás no. No lo sé. Tenemos casi lo mismo aquí en el libro de Moisés. Tenemos casi lo mismo en el libro de Abraham. Así que tendríamos que preguntarnos por qué ese es el caso. Pero está aquí en el versículo 5 en el libro de Moisés, donde obtenemos una adición. En cuanto al Génesis dice, yo, el Señor Dios, creé todas las cosas de las cuales he hablado, antes de que estuvieran naturalmente en la tierra. Esa es una inserción. En el libro de Moisés, donde no encontramos esto en el relato de la creación en Génesis. Y pienso que es importante reconocer eso. Una mente occidental moderna no puede simplemente separar lo espiritual de lo físico. Ambos están intrínsecamente unidos. ¿Y cómo lo estamos leyendo? ¿Lo estamos leyendo espiritualmente?
¿Lo leemos espiritual y físicamente? ¿Lo leemos con una mentalidad de ley superior y ley inferior? De nuevo, esta es una visión dada a los profetas en lenguaje espiritual. Ahora tenemos algunos detalles aquí sobre Adán y Eva. En el versículo 7, en Moisés 3, y yo, el Señor Dios, formé al hombre del polvo de la tierra. Recuerden que Adán traduce a varón en hebreo con un giro, con barro. ¿Verdad? Arcilla también es una palabra similar a hombre, en hebreo. Y sopló en sus narices el aliento de vida. Así que aliento y viento son la misma palabra en hebreo, y espíritu es la misma palabra. Y él se hizo alma viviente, la primera carne sobre la tierra, el primer hombre también. No obstante, todas las cosas fueron creadas antes, pero espiritualmente fueron creadas y hechas, de acuerdo con mi palabra. En el versículo 8, y yo, el Señor Dios, planté un jardín al oriente en Edén, y allí puse al hombre que había formado. Así que el templo de Salomón, ¿verdad? Tiene que se entra desde el este. Y eso sería desde la salida del sol, ¿verdad? Y luego terminas en el lugar santísimo al oeste, a la puesta del sol. Así que están al oriente en Edén, lo que significa que están al menos al este y fuera del lugar santísimo. Justo ahí, en otras palabras, no están con Dios en su trono, en este punto. Luego se nos dice aquí en el versículo 9, y yo, el Señor Dios, planté el árbol de la vida también en medio del jardín, y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es importante entender que Dios crea el árbol del conocimiento del bien y del mal. A menudo vemos el árbol del conocimiento del bien y del mal como malvado. No es malvado, ¿verdad? Solo porque Lucifer está allí y tienta a Adán y Eva a participar de él. Como si fuera la cosa horrible. No es que el árbol de la vida sea malvado. Es que el Señor les había prohibido participar de él. Tengan eso en mente. Siembra el árbol de la vida y también del conocimiento del bien y del mal. Así que el árbol de la vida para mí representa la doctrina de Cristo y aquello hacia lo que se esfuerzan con esa doctrina, lo que sería el reino celestial y la exaltación, y todo lo que eso implica. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces, sería algo que trae contexto, y opciones, y decisiones, y otras vías en la vida, que no están dirigidas hacia el árbol de la vida. Pero necesitas eso, tienes que tener eso, para que puedas superarlo y dirigirte a ti mismo a través de tu albedrío y tu compromiso y tus convenios de vuelta al árbol de la vida. Vamos a repasar eso más la próxima vez. En el versículo 15, y yo, el Señor Dios, tomé al hombre y lo puse en el jardín de Edén, para que lo labrara y lo guardara. Estos son términos levíticos que se usan para los sacerdotes en el jardín, o disculpen, para los sacerdotes en el templo. Así que el jardín del Edén es muy parecido a una representación del templo. Así que luego se les ordena, de todo árbol del jardín comerás libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él. No obstante, puedes elegir por ti mismo. Te doy un mandamiento, pero el albedrío reina supremo aquí. Sobre todas las cosas no voy a quitar tu albedrío, porque te es dado. Pero recuerda que te lo prohíbo, porque el día que comas, ciertamente morirás. Esta será la mentira que Lucifer les dirá. Les dirá que no morirán ciertamente. Y luego en 18, y yo, el Señor Dios, dije a él, yo soy el unigénito, que no era bueno que el hombre estuviera solo, por lo cual le haré ayuda idónea para él. Has escrito sobre la ayuda adecuada, ¿no? Nosotros. En nuestra sociedad buscamos ser más igualitarios con los géneros y
Eso es bueno, pero no creo que entendamos completamente esto. Hemos pasado de ayuda idónea a ayuda idónea. En una palabra, a ayuda para ser pareja a veces. Pero en realidad, lo que esto significa es ayudarte a estar en unidad con alguien. En el mismo nivel, pero piensen en el término expiación, expiación. Así como Cristo intenta estar en uno con nosotros, una buena ayuda sería alguien presente contigo. Ya sea que hables de tu esposa, o si eres una mujer hablando de tu esposo, eres una ayuda idónea para tratar de ser uno. En unidad el uno con el otro. Y obtenemos algo de esa terminología aquí en un minuto. Y luego, curiosamente, aquí en 19, tenemos... Es un poco diferente en el templo y es un poco diferente en Abraham. Pero aquí tienes todas las bestias y las aves y los peces y todo viniendo y Adán les va a poner un nombre. ¿Verdad? También es crucial relacionado con la jerarquía y el propósito. Eso tiene que ver con quizás algunas otras cosas aquí que quizás deberíamos pensar más en el templo. Cuando leemos ese versículo, los nombres aparecen mucho en el templo. Y luego en 21. Una de las cosas más incomprendidas en quizás toda la cristiandad, al menos por un tiempo muy, muy largo, tal vez todavía hoy con algunos. Y yo, el Señor Dios, hice dormir profundamente a Adán. Ahora el sueño muchas veces está relacionado con los convenios, el guardar el convenio. Piensen en Jacob. Y él se durmió, y tomé una de sus costillas y cubrí la carne en el lugar de ella. Así que mucha gente cristiana creía en épocas pasadas un hueso menos en los hombres, porque se extrajo la costilla de Adán, y de esa costilla la mujer fue creada, ¿correcto? De nuevo, lo vemos como una visión que será simbólica en muchos aspectos. O lo tomamos tal cual. Así, costilla en hebreo y lenguas semíticas es el costado o el flanco. La misma palabra se usa, por ejemplo, muy apropiadamente con el templo, con el tabernáculo y el templo, las paredes del templo. Los costados del templo se denominan tsela, ¿verdad? Que es la palabra hebrea para costilla o lado. Y volvemos a la idea de ayuda mutua y de estar al lado del otro. ¿Estás de acuerdo? Así comprendes mejor todo. Y luego crearé del hombre a la mujer. Lo importante es entender aquí con ese convenio mientras él se duerme. Es que tienes el comienzo del convenio sucediendo. ¿Cómo? Hay una división. Hay un karat berit. Hay un pacto cortado aquí, donde el hombre y la mujer son separados. ¿Verdad? Están separados. Esto es un símbolo de la separación de los dos, donde se extrae la costilla. ¿Y cuál es la segunda parte de ese pacto otra vez? La segunda parte es reunirlos. Llegaremos a eso en un momento. Y 22. Y la costilla que yo, el Señor Dios, tomé del hombre, hice una mujer y la traje al hombre. Y 23. Y Adán dijo, esto sé ahora, que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Y algo en lo que debería reflexionar aquí, y este es el caso en la mayoría de las tradiciones del mundo, es pensar en cuando, ya sabes, ciertamente en Occidente, el hombre se encuentra en medio de una boda, de pie frente a un altar. Si no hay un altar real allí, junto con el ministro, o quien quiera que esté oficiando y presidiendo, por así decirlo, la boda. Y luego, ¿quién es traída al hombre, verdad?
La mujer es llevada por el pasillo y traída al hombre. Así que estamos hablando de ser reunidos. Esto se trata de estar casados. Esto se trata de hombre y mujer. Llegamos al versículo 24. Es crucial. Afecta a la perpetuación. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, otra separación, y se unirá a su mujer. O como hemos visto antes aquí, dice mujer aquí. En inglés antiguo, mujer y esposa son la misma palabra, es wife. Y eso es exactamente lo mismo, ¿verdad? Ese es el mismo papel. Ese es el papel obvio de una mujer. Es como que un hombre sería un esposo. Es el papel obvio del hombre ser el novio. Así que aquí tenemos la palabra real, mujer. Y serán una sola carne, así que obtenemos la costilla. Una carne siendo removida de Adán. Están separados. Entonces Adán dice, esto es carne de mi carne y hueso de mi carne. Fue quitado de él. Fue separado de él. Él reconoce que deben estar juntos. Que, de alguna manera, estuvieron juntos antes. Así que han sido separados. Él reconoce que esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y en el 24 serán una sola carne. Eso es convenio. Eso es estar en unidad, expiación. Cortar el convenio, dividirlo, es la primera mitad. Esa es también la caída de la humanidad. Y luego al volver juntos a Dios o en el matrimonio, el hombre y la mujer entonces, siendo traídos juntos de nuevo como una sola carne, es la unión, la expiación. En conjunto, eso es convenio, la reunión. Después, en el 25, ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Hablaremos de eso la próxima vez. Hice otro episodio sobre la creación llamado Creación como visión y drama. Pondré el enlace a eso en la descripción del episodio de YouTube. Volviendo al inicio y estableciendo el contexto de la creación, deseo citar a José Smith con respecto al principio del hombre y de la creación. Y pensando en qué significa esto, necesitamos aprender más sobre su significado. Es un punto de anclaje para nuestros testimonios. Necesitamos entenderlo mejor. Es un punto de anclaje para los profetas y sus escritos. Así que no podemos ver esto de forma incorrecta. Aquí está José Smith. Y cito, en primer lugar, deseo regresar al comienzo, a la mañana de la creación. Ese es el punto de partida para que miremos, para entender y estar bien familiarizados con la mente, los propósitos y los decretos del gran Elohim, que se sienta en esos cielos como lo hizo en la creación de este mundo. Consejo, el trono. Es necesario que tengamos un entendimiento de Dios mismo al principio. Si empezamos bien, es fácil seguir bien todo el tiempo. Pero si empezamos mal, podemos ir mal y será una manera difícil de enderezarnos. Hemos muchos de nosotros ido mal en nuestra visión y comprensión de la historia de la creación. ¿La miramos con ojos occidentales modernos? Podemos intentar verla como una visión y un drama e incorporar el contexto de Moisés 1 y Abraham 3 en la historia para obtener una mayor comprensión de las verdades eternas y los principios. ¿Qué enseñanzas da la historia de la creación? ¿Por qué está en el templo? ¿Realmente solo estamos viendo un corto documental de historia? Espero que eso les dé algo en qué pensar.